Listo, ya está grabando. Sí, listo. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Eugenia Hurtado, yo soy interna menor de la universidad y esta noche les traigo una charla acerca del compromiso del sistema nervioso central en el paciente con VIH. Bueno, eh, para empezar la charla, este va a ser pues como el contenido que vamos a tener. Y quisiera empezar pues como mencionando que cuando los pacientes con VIH se presentan con algún síntoma o algún compromiso neurológico, debemos saber que esto tiene como una amplia, pues como un espectro muy amplio de causas, no solamente las infecciones oportunistas que varios hemos oído mencionar, que igual en esas principalmente también me centraré, pero también saber que el virus propio pues del VIH puede causar distintas manifestaciones a nivel del sistema nervioso central y periférico, eh, como es el trastorno neurocognitivo asociado al VIH, que también hablaré sobre él. Los mismos medicamentos y distintos tratamientos pueden tener pues efectos en el sistema nervioso y también puede haber distintos fenómenos inflamatorios como parte de la enfermedad y todas las infecciones como el síndrome de reconstitución inmune que pueden ocurrir y también dar ciertas manifestaciones neurológicas. Desde la introducción de la terapia antirretroviral a finales del siglo pasado, la incidencia pues de las infecciones oportunistas principalmente, tanto del sistema nervioso central como de otros sistemas, ha venido en descenso. Sin embargo, estas siguen siendo una causa muy importante de morbimortalidad en los pacientes. Y adicionalmente, con la introducción de esta terapia, pues han aumentado también otras entidades inflamatorias que pueden afectar el sistema nervioso central, como el síndrome de reconstitución inmune. En cuanto a las infecciones oportunistas, estas pueden tener una alta mortalidad entre el 15 y el 45% y pues van a ser más frecuentes en pacientes con CD4 menor a 200, con una carga viral alta detectable y también pacientes con una enfermedad más avanzada. Este pues no va a ser como el fin de la charla, pero mencionar un poco que el tratamiento de las infecciones oportunistas puede aumentar el riesgo de que se desarrolle el síndrome de reconstitución inmune y a su vez este síndrome puede desenmascarar infecciones oportunistas que estén teniendo los pacientes cuando han tenido un inicio reciente de la terapia antirretroviral. Esto digamos que es un tema aparte, pero también es importante tener en cuenta que hace parte como de todo este espectro de compromiso neurológico y saber que entonces hay ciertas infecciones oportunistas que van a aumentar este riesgo de síndrome de reconstitución inmune. Para comenzar el enfoque, pues como todo, iniciar con una muy buena historia clínica. Muy importante si tenemos, por ejemplo, datos de CD4 recientes del paciente, ¿cierto? Porque eso nos va a ayudar a enfocar bastante las posibles causas, carga viral, preguntarle sobre cómo ha sido como su proceso con el VIH, cuándo fue diagnosticado, con qué medicamentos está siendo tratado, si es adherente al manejo, si alguna vez ha tenido indicación de profilaxis para alguna otra infección oportunista. Y ya como tal, en cuanto a los síntomas neurológicos, estos se pueden presentar de manera muy variada según el compromiso, según la lesión que esté pues en el sistema nervioso. Entonces puede haber síntomas constitucionales, convulsiones, focalización neurológica, deterioro cognitivo, cambios comportamentales y también signos y síntomas de hipertensión endocraneana. Muy importante indagar por estos síntomas como TREA de Cushing, papiledema, alteraciones de nervios craneales, porque pues esto ya sería como más una emergencia médica. Muy importante también puede hacer pensar en distintas etiologías, ya que algunas tienen un curso más agudo y subagudo, otras tienen un curso más crónico, y factores epidemiológicos como viajes a áreas endémicas para ciertos microorganismos. Cuanto a las ayudas diagnósticas, pues los pilares van a ser sobre todo la neuroimagen y la punción lumbar. La neuroimagen, pues, se prefiere la resonancia magnética, es mucho más sensible para detectar y caracterizar sobre todo las lesiones, ver cómo se diferencian en pues, en los tipos de ventanas como de la resonancia, si realzan el contraste o no, pues hay como distintas cosas que se pueden ver. Claramente la interpretación de la neuroimagen también, pues si tenemos la oportunidad de apoyarnos bastante
de radiología y neurología, porque ya hay cosas más detalladas y más a fondo que pues ellos van a saber interpretar mejor, pero ahora mencionaré algunas cosas grandes que nosotros sí podemos ver en la neuroimagen y que nos pueden encaminar hacia algunas etiologías. La punción lumbar también va a ser muy importante, pero recordar pues como las contraindicaciones que ya las voy a mostrar, porque en estos pacientes a veces se preferirá primero hacer la neuroimagen, pero la punción lumbar va a ser muy útil em, porque podemos analizar muchas cosas, no solo el citoquímico, sino también citología y citometría de flujo para el linfoma primario, antígeno de criptococo, BDRL, los diferentes PCR que hay, tinciones y cultivos. También va a haber otros paraclínicos, sobre todo si no tenemos algunos recientes, las pruebas no treponémicas, el antígeno de criptococo también en suero y la serología de toxoplasma. Y en algunos casos más avanzados se va a requerir biopsia cerebral en casos pues como donde no se logre pues hacer un diagnóstico inicial o se necesite caracterizar mejor una lesión. En cuanto a la punción lumbar, pues estas son como las contraindicaciones absolutas, pues importantes que debemos tener en cuenta, sobre todo la hipertensión endocraneal. Entonces, por eso, si por clínica sospechamos esto, es mejor evitar una punción lumbar, pues para no tener un riesgo de herniación en el paciente, o si ya en la neuroimagen, que la mayoría de veces la haremos primero también, vemos una lesión cerebral que desvía la línea media, o en general, pues edema cerebral o manifestaciones signos en la neuroimagen, perdón, que nos hagan pensar pues como el riesgo de herniación, también evitarla. De lo contrario, la podemos hacer y va a ser muy útil, como ya les mencioné. En la neuroimagen, las cosas grandes que podemos mirar, como para enfocar rápido, es primero si tiene una lesión ocupante de espacio o no ocupante de espacio y si realza al contraste, pero sobre todo si es como una lesión ocupante de espacio o no. O sea, si vemos como una lesión tipo como una masa o pues o una lesión que esté pues como en el parénquima cerebral, que puede estar rodeada de edema y puede estar generando efecto de masa en algunos casos, y esto pues aumenta el riesgo de herniación. Y las etiologías que usualmente se asocian a este tipo de lesiones son la toxoplasmosis cerebral, el linfoma primario, los abscesos, tuberculomas, criptococomas, ya más raro las gomas sifilíticas o la neurocisticercosis. Y las lesiones no ocupantes de espacio nos hablan más como de una inflamación o una destrucción del parénquima, no suelen realzar al contraste y son más características del linfoma primario, encefalopatía por VIH, pues o el trastorno neurocognitivo, las encefalitis y las meningitis tuberculosas, pues si no tienen criptococomas. El número de lesiones también va a ser importante porque si vemos una lesión solitaria, pues esto a veces puede ser más característico del linfoma, mientras que lesiones múltiples de toxoplasma, igual esto puede ser muy variable. La localización a veces también es muy característica, por ejemplo, de toxoplasma en ganglios basales, de linfoma que afecta el cuerpo calloso o tiene localización periventricular, o la sustancia blanca como tal en la leucoencefalopatía o en el trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Y también podemos ver la simetría, sobre todo como porque el trastorno neurocognitivo asociado al VIH va a tener una distribución un poquito más simétrica en la sustancia blanca. Igual ahorita lo vamos a volver a ver. Entonces acá pues les traigo esta imagen para ver que se puede ver todo muy distinto, pero a la vez es difícil caracterizar, pues son lesiones pues que a veces no estamos acostumbrados a ver, y por eso es muy importante apoyarnos de otras especialidades como para la interpretación, pero pues como lo más grande es ese enfoque como que acabo de mencionar. Ahora sí voy a hablar un poquito sobre cada una de las infecciones oportunistas. Recordemos que estas pueden presentarse con recuentos de CD4, sobre todo menor a 200, pero algunas con unos recuentos aún más bajos. Cada una pues se le han descrito como ciertos recuentos específicos, y que cada una de estas pues va a tener como un target, un blanco celular pues en el sistema nervioso central, y por eso pues causar la afectación y toda la fisiopatología. Empezando con la toxoplasmosis cerebral, este es un parásito intracelular, el Toxoplasma gondii, que en adultos suele, pues, en individuos inmunocompetentes suele causar una infección asintomática, o cuando se presenta un cuadro sintomático, pues no es algo tan grave.
se adquiere por la ingesta pues de los o quistes en agua o materia contaminada o pues ingesta directa de los bradizoitos. Y lo importante de esta infección es que en pacientes con VIH va a ser sobre todo una reactivación de una infección latente. em, que previamente pues tenían los bradisaditos guardados en el sistema nervioso central e incluso en otros sistemas, pero una vez pues tienen como este sistema inmune tan disminuido, tan afectado, los pacientes con VIH se reactiva la infección, se convierten los bradisaditos en taquizoitos y estos tienen la capacidad ya de causar como una serolitis necrotizante y pues afectar el parénquima cerebral. Se presenta con CD4 menor a 100 usualmente y la forma más común va a ser un absceso cerebral o como tal la toxoplasmosis cerebral, que es un cuadro más subagudo, como con fiebre, malestar general, pero ya también alteraciones cognitivas. Y como esto forma una lesión ocupante de espacio, pues nos va a encaminar a que va a tener síntomas focales como convulsiones, alteraciones motoras, afasia. Esto va a variar pues según la localización neuroanatómica. También puede causar cuadros de encefalitis más difusa, pero es más raro, o corioretinitis, que tiene pues una asociación de hasta el 30% con toxoplasmosis cerebral. Para el diagnóstico nos podemos apoyar mucho de la serología y también de la PCR en líquido cefalorraquídeo, porque el líquido cefalorraquídeo a veces va a ser difícil de interpretar en estas, pues el citoquímico va a ser difícil de interpretar en estas distintas infecciones porque el mismo VIH, es algo que se me olvidó mencionar previamente, el mismo VIH puede invadir el sistema nervioso central y causar también alteraciones del líquido, también pues causando pleocitosis, hiperproteinorraquia e hipoglucorraquia. Entonces, a veces es un líquido, pues un citoquímico difícil de interpretar, pero para eso están como estas otras pruebas y complementar obviamente todo con la clínica y con la imagen. Entonces, en el caso del toxoplasma, como mencionaba, la serología es muy útil y la PCR y ya la imagen, la neuroimagen, pues que si vemos a veces esas lesiones tan características que son lesiones múltiples en anillo que realzan al contraste y sobre todo localizadas en ganglios basales. em, pues nos puede hacer pensar en esta entidad. El tratamiento consta de una fase de inducción y luego de mantenimiento hasta que el paciente ya tenga pues una buena reconstitución inmune. Va a ser un tratamiento prolongado. El tratamiento de muchas de estas entidades pues va a ser como algo así de varios meses y va a ser pues con pirimetamina, sulfadiacina, ácido folínico. También hay alternativas como clindamicina o el trimethoprim, pues esto ya ahí les dejo como las dosis y de todos modos puede haber pues diferentes esquemas también. Bueno, y acá les muestro un poquito cómo se ve como en la neuroimagen. Esta sería la lesión como clásica en anillo, como con el realce al, al contraste. Y algo importante es que en la literatura se describe pues como de estas entidades del toxoplasma uno podría iniciar el tratamiento empírico si uno tiene la sospecha clínica alta y era un paciente que ya previamente tenía una indicación para profilaxis de toxoplasma, pero no era adherente y tiene una clínica muy clara y unos hallazgos radiológicos muy claros, se podría iniciar un tratamiento empírico mientras esperamos como una confirmación. Bueno, siguiendo entonces, ya con la meningitis criptocóxica, esta es usualmente causada por el hongo levaduriforme Cryptococcus neoformans, pero también se han descrito casos con Cryptococcus gattii. Es la infección fúngica más importante y es una infección también común y también que causa alta mortalidad. Este hongo se transmite pues a través de la inhalación de esporas y puede causar pues infecciones pulmonares primarias, diseminadas o latentes. Usualmente acá también va a ser la reactivación de una infección latente y lo que hace el criptococo es que tiene la capacidad de acumularse como en los vasos sanguíneos profundos y dilatarlos. Entonces esto en la neuroimagen se va a ver como una imagen de burbujas de jabón, es como algo muy característica que se le llaman los pseudoquistes del criptococo, pero también pues inflama pues las meninges causando pues una meningitis y también tiene la capacidad de causar una hidrocefalia. Por eso de que hemos escuchado que estos pacientes pues tienen más riesgo de hipertensión intracraneana hasta un 60% y por eso la presión de apertura en el líquido cefalorraquídeo va a ser elevada. Este también va a ser un cuadro más subagudo
con pues clínica como de meningitis, también pueden tener afectación de los nervios craneales, convulsiones, alteración del estado mental y ya la hipertensión intracraneana por la hidrocefalia. Entonces la presión de apertura en muchos pacientes hasta el 75% puede estar elevada, pero puede que no lo esté, eso tampoco pues nos va a descartar una infección. En el líquido podemos ver el antígeno de criptococo que tiene pues un buen rendimiento y en la neuroimagen esto que les explicaba de estos pseudoquistes gelatinosos, la hidrocefalia, realce leptomeningio, te pueden ver criptococomas que son como lesiones únicas, pero esto es raro verlo. Y el tratamiento va a constar también de una fase de inducción. Hay muchos esquemas, pero el clásico es pues con anfotericina y flucitosina por 14 días y ya fase de consolidación y mantenimiento con fluconazol. También se ha descrito pues que se pueden usar otros azoles dependiendo si tiene contraindicación para el fluconazol. em, y otras medidas que se pueden hacer en estos pacientes es las punciones lumbares seriadas y las derivaciones ventriculoperitoneales, ya como para el manejo de la hidrocefalia. Importante, por el riesgo de síndrome de reconstitución inmune, en estos pacientes se retrasa el inicio de la terapia TAR hasta 6 semanas. Acá podemos ver como esta dilatación, pues como de ventrículos, acá algunas lesiones solitarias que pueden ser criptococomas, como están señalando estas flechitas de acá. Y esto acá, en esta imagen acá abajo, es el realce leptomeningio que también se puede ver, pues que en general es algo que se puede ver como en las meningitis. Bueno, ahora siguiendo con la meningitis tuberculosa, es la forma más grave de tuberculosis y es la forma más común de tuberculosis en el sistema nervioso central en hasta un 90%. Ya las otras formas de tuberculosis en el sistema nervioso central pueden ser los tuberculomas o granulomas tuberculosos, los abscesos y ya compromiso espinal. Em, Esta afectación pues tiene alta morbimortalidad y de hasta un 50%. Y lo que ocurre es que pues la tuberculosis al llegar al sistema nervioso central puede formar pues como un granuloma que también se le conoce como el foco de Rich, que este se puede romper y de esta manera causar pues una meningitis, pues inflamando las meninges, infectándolas. También este foco pues puede seguir creciendo y ya formar como tal el tuberculoma. Es una clínica también muy subaguda, con una fase, se describe una fase prodrómica como de malestar general, cambios comportamentales y ya después una fase meningia con síntomas mucho más intensos, alteración del estado de conciencia, neuropatías craneales, focalización, si de pronto hay más como una lesión ocupante de espacio, pues como el tuberculoma. Y el bueno, y esta escala es algo que se usa, que es la eh, Medical Research Council, es una escala para evaluar la gravedad de estos pacientes y nos ayuda pues como para ver los posibles desenlaces y la mortalidad. El diagnóstico va a ser a veces muy difícil porque las pruebas que conocemos para tuberculosis no tienen un buen rendimiento en el líquido cefalorraquídeo. El cultivo también sabemos que pues es demorado. La atención de Sil-Nielsen tiene muy mal rendimiento. Entonces, en este caso, de lo que nos podemos apoyar es pues las pruebas moleculares, también de la ADA, la enzima adenosíndeaminasa. Em, Incluso también si tiene como evidencia ya de tuberculosis en otro sistema y pues nuestras sospechas muy altas, sobre todo con tuberculosis pulmonar, pues también se podría como diagnosticar y la neuroimagen puede tener hallazgos pues muy variables, realce leptomeningio, pues al ser una meningitis, hidrocefalia, infartos. Esta es una de las infecciones que pueden causar ACV. También pues lesiones anulares que realcen al contraste y los tuberculomas que son también un poco similares a los criptococomas, pues como en el sentido que son así como lesiones únicas. Y el tratamiento, em, como ya pues sabemos, consta de los antituberculosos. La fase intensiva es igual 2 meses con el tetraconjugado y la fase de consolidación se va a extender hasta 10 meses, ya con rifampicina e isoniazida. Los esteroides han mostrado beneficios, algo que también se puede usar, y la terapia TAR también se retrasa su inicio más o menos hasta 8 semanas por el riesgo de síndrome de reconstitución inmune también. Acá vemos pues como diferentes hallazgos que se pueden ver en la neuroimagen, el realce, el leptomeningio, los criptococomas, las lesiones como anulares en anillo.
Entonces podemos ver que a veces en la neuroimagen también es como muy difícil porque hay lesiones que se parecen mucho. Bueno, siguiendo entonces ahora con la leucoencefalopatía multifocal progresiva, esta es una entidad causada de John Cunningham, que es un poliomavirus ADN que causa infecciones pues, asintomáticas en las personas inmunocompetentes, y incluso pues las personas podemos tener seropositividad de este virus y no tener pues manifestaciones por él porque realmente va a ser en individuos inmunosuprimidos y la mayoría de casos van a ser en pacientes con VIH en hasta un 80%, pero también se han descrito casos en pacientes también inmunosuprimidos como por ejemplo por inmunodeficiencias primarias, por tratamiento con anticuerpos monoclonales, etcétera. Es un virus que va a causar una desmielinización, destrucción de oligodendrocitos y astrocitos, y va a tener múltiples como entidades y características que, pues, o sea, va a tener como diferentes manifestaciones en la neuroimagen. Es un virus que, a diferencia de los otros, sí se puede dar con CD4 mayor a 200. La mayoría de casos pues en CD4 menor a 200, pero también se puede dar con valores mayores, al igual que la meningitis tuberculosa, que se me pasó mencionarlo. Eso también se puede dar con CD4 pues más elevados. La clínica de este virus también va a ser subaguda, progresiva, se caracteriza más por un deterioro cognitivo, causa algo muy particular que puede dar pues ceguera cortical y también está muy relacionado a convulsiones. Em, el diagnóstico pues va a ser muy útil la PCR en el líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad es un poco variable, pero es específico, y la neuroimagen nos va a mostrar un compromiso bilateral y asimétrico de la sustancia blanca que puede estar en distintos territorios, pero la biopsia cerebral va a ser como el gol estándar para diagnosticarlo y se habla pues de que a nivel de la patología pues va a tener una triada como de desmielinización, astrocitos bizarros y agrandamiento de núcleos de oligodendrocitos. Pues esto es como un dato más curioso y usualmente a veces es difícil de diagnosticar, entonces se llega a casos de realizar biopsia cerebral. Este virus no tiene un tratamiento efectivo, el tratamiento es pues la misma terapia antirretroviral, pero puede tener un riesgo de hasta el 30% de iris, especialmente en pacientes con CD4 mayores a 100. Ya si se sospecha pues como esta entidad, el iris asociado, pues ya tendrá su respectivo manejo, usualmente pues como con esteroides. Acá podemos ver que pues como el compromiso de la sustancia blanca, asimétrico como les había mostrado, en los diferentes lóbulos. Y también tenemos entonces el linfoma primario del sistema nervioso central, que este es un subtipo del linfoma no Hodgkin, usualmente de células B, restringido al sistema nervioso central, es decir, solo va a dar, pues puede dar en cerebro, médula, meninges o de pronto también en pues compromiso ocular, o sea, no va a ser un linfoma que dé en ninguna otra parte del cuerpo y es la principal neoplasia del sistema nervioso central en pacientes con VIH. Está altamente relacionado con el virus del Epstein-Barr, casi siempre tiene pues como positivo el virus, es una neoplasia muy agresiva y ocurre con CD4 menor a 100. Va a tener también una evolución más subaguda o crónica con los síntomas constitucionales pues como síntomas principales, pero pues también según donde se localice la lesión, pues diferentes manifestaciones de focalización, pues cefalea, déficit cognitivo. El diagnóstico es un poco complejo porque pues en líquido cefalorraquídeo se podría hacer la citometría de flujo y citología, también la PCR del virus nos puede ayudar, sin embargo a veces es muy difícil de caracterizar la lesión, diferenciarla de otras entidades. Entonces el gol estándar muchas veces va a ser la biopsia cerebral y la neuroimagen usualmente puede mostrar una lesión como solitaria, en sustancia blanca, cuerpo calloso o periventricular, pues estas son como localizaciones muy características, pero también a veces pueden ser muchas lesiones, entonces es difícil, de hecho es más que todo es difícil diferenciarlo del toxoplasma. Y el tratamiento, pues más que todo como se ha descrito, metotrexate a altas dosis, pero también se pueden usar otros agentes pues antineoplásicos y seguir con la terapia TAR.
Acá podemos ver también foto de otra lesión muy grande, este linfoma, por ejemplo, acá pues causando obstrucción de pues, del ventrículo lateral, causando efecto de masa, desviación de la línea media. A veces pues puede ser muy agresivo. Y por último, de los oportunistas tenemos el citomegalovirus, que realmente en el sistema nervioso central es raro. Es más común que se presente en otros sistemas, pues en los pacientes con VIH o enfermedad diseminada, pero se ha descrito la encefalitis, más que todo ocurre con CD4 menor a 50, una clínica pues muy variada de alteración del estado de conciencia, cefalea, convulsiones. Cuando a veces afecta a los ventrículos, puede ser más rápidamente progresiva. También puede causar cuadros de radiculomielitis con clínica similar al Guillain-Barré o cuadros de retinitis. Incluso esto sería más común pues que el compromiso de encefalitis. Entonces, pues en estos pacientes también a veces es bueno como realizar oftalmoscopia. El diagnóstico de la PCR va a ser muy útil, muy buen rendimiento diagnóstico. Se ha descrito que esta entidad puede causar una pleurocitosis neutrofílica, a diferencia de prácticamente todas las que les he mencionado previamente, que la pleurocitosis suele ser más linfocítica. La neuroimagen pues va a ser muy variada, con realces periventriculares o realces en sustancia blanca, parénquima cerebral o ventriculitis. Y el tratamiento principalmente será con ganciclovir. También se puede usar Foscarnet adicionalmente y para tratamiento oral se ha descrito el valganciclovir, aunque más que todo para la retinitis. Acá podemos ver como el compromiso periventricular. Y ya bueno, continuando con otra entidad muy importante, es el trastorno neurocognitivo asociado al VIH, que básicamente es un espectro de alteraciones neurocognitivas que no son explicadas por otras enfermedades u otras condiciones neurológicas u otra infección oportunista, es simplemente por el mismo virus. Se va a caracterizar por alteraciones en dos o más dominios cognitivos, en los test neuropsicológicos y ya dependiendo de si tiene síntomas y alteraciones funcionales y qué tan graves son, pues va a haber como diferentes espectros hasta llegar como tal a la demencia. Em, a, a grandes rasgos, la fisiopatología va a hacer pues que el virus se disemina al sistema nervioso central incluso desde los primeros meses de la infección y se puede incluso detectar en el líquido cefalorraquídeo tempranamente, pero el virus genera un fenómeno como de compartimentalización porque tiene la capacidad de alojarse también los macrófagos, la microglía e incluso los astrocitos y se puede generar un fenómeno que se conoce como escape viral, que es que la carga viral es mucho más alta en virus, en líquido cefalorraquídeo que en el plasma. Entonces, esto del escape viral a veces nos puede guiar, pues como que hay obviamente un mayor compromiso del sistema nervioso central, pero pues no siempre la medimos como sospechando esta entidad. De hecho, es más como algo de descarte. Pues factores de riesgo también los C4 menor a 200, que haya tenido un diagnóstico definitorio de SIDA previo y la clínica también va a ser una evolución pues más subaguda, crónica. Lo grande acá es que como es pues un trastorno neurocognitivo, estas van a ser las alteraciones centrales, pues en memoria, atención, concentración, función ejecutiva, pues los diferentes dominios cognitivos, también alteraciones comportamentales y motoras, o sea, básicamente como los otros trastornos neurocognitivos, demencias que pues hemos oído nombrar y hemos estudiado. Las ayudas diagnósticas, la neuroimagen pues, nos puede mostrar atrofia cerebral y las hiperintensidades difusas en la sustancia blanca, pero en este caso tienden a ser más simétricas. El líquido cefalorraquídeo pues, es muy inespecífico y se podría medir la carga viral del VIH, por lo que ya les mencioné. Pero realmente termina siendo un diagnóstico más como de descarte y el tratamiento va a ser la misma terapia antirretroviral. En esta imagen podemos ver pues como la atrofia cortical tan marcada y el compromiso de sustancia blanca. Y por último, otras entidades que debemos tener en cuenta, em, pues otras infecciones que van a ocurrir pues en pacientes con VIH e incluso en pacientes también sin VIH o en VIH pues con CD4 mayor a 200, pues siempre va a ser la neurosífilis, pues no me centré en esta entidad porque es como un tema muy amplio y aparte, pero siempre sospecharla. Sabemos que pues igual
la sífilis y el VIH pues están muy asociados. Cuando pedimos prueba diagnóstica para uno, pues pedimos para el otro, ¿cierto? Y se habla de que tiene una prevalencia de hasta el 23% en los pacientes con VIH. El BDRL, el líquido cefalorraquídeo, pues puede ser útil, pero no siempre, pues no siempre tiene la mejor sensibilidad, pero es muy específico. Y pues en los pacientes con VIH que sospechemos neurosífilis, les haremos punción lumbar, pues si tienen una clínica y a veces si tienen títulos de una nota treponémica como elevados, mayor a 1/32, pero principalmente si tienen clínica, pues, o tenemos la sospecha, o sea, si tienen algún síntoma neurológico. Es algo que también debemos descartar. Y recordar que la neurosífilis tiene manifestaciones muy amplias y pues un espectro muy grande, desde la meningia, que puede ocurrir pues los primeros 2 años, meningovascular, parenquimatosa con el tabique dorsal y la paresia, las gumas también, y puede haber sífilis óptica y ocular. La cefalitis por virus del herpes simple también pues este virus es el principal agente pues de la encefalitis infecciosa. En VIH puede causar una encefalitis un poco más agresiva y la PCR, este virus va a ser muy útil para diagnosticar. Y pues en la meningitis bacteriana, al igual que los mismos gérmenes que puede dar en individuos inmunocompetentes, también otros pues más raros como gram negativos, y el absceso cerebral también otros gérmenes diferentes, o también incluso absceso por pues un absceso fúngico. Bueno, y para terminar, entonces, recordar que todas estas entidades tienen una alta mortalidad en estos pacientes. Los CD4 nos van a ayudar a enfocar las posibles etiologías, los posibles diagnósticos diferenciales. La neuroimagen va a ser muy importante y apoyarnos siempre como estas otras especialidades que la pueden interpretar más a profundidad, porque va a ser muy útil en el diagnóstico. La punción lumbar también, y siempre tener una alta sospecha e iniciar un tratamiento oportuno, y también incluso alta sospecha de estas entidades que ocurren con CD4 mayor a 200, como lo acabo de mencionar. Y acá les dejo pues como una diapositiva como con un resumen grande pues como de las distintas infecciones de las que hablé y del trastorno neurocognitivo asociado al VIH, pues como un cuadro comparativo. Y también esta diapositiva como con un enfoque grande para eh, poder pues como diagnosticar y tratar bien a estos pacientes. Y eso sería todo. Muchas gracias.